Vamos a saltar al Stalin un momento para hablar de los buffers y el caché. Pero, ¿qué es un buffer y qué es un caché? Un buffer es el nombre dado a los parachoques que vienen en los trenes, que entre cada par de vagones. Y por supuesto al final de los vagones como tal. Mientras que el caché es, como se mencionó anteriormente, un depósito de un tesoro que se espera ser usado posteriormente. Cuando un tren comienza a moverse, es decir, arranca, la locomotora empieza a jalar cada vagón uno a la vez, hasta que se hayan tensado los acopladores que hay entre ellos. Sin embargo, si el tren llega a frenar o simplemente reduce la velocidad, entonces todo el tren irá hacia adelante. Y esa fuerza en la cual cada vagón choca con el siguiente debe ser absorbida por algo. Ese algo es los buffers que hay entre los vagones. Una vez que el tren vuelva a acelerar, los vagones se irán lentamente espaciando otra vez. Pero si nuevamente tiene que bajar la velocidad, uno a uno, cada uno de los buffers irá absorbiendo la fuerza de la colisión entre los vagones para que los vagones como tal no sufran efectos negativos por las leyes de la física. El buffer en la computadora funciona del mismo modo, amortiguando la propagación de los datos que están viajando entre el dispositivo de entrada y salida y el programa. Cuando se accede a un caché pueden ocurrir una de dos cosas, un hit o un foul. Un hit viene por analogía con el béisbol para describir un batazo. Un foul, en cambio, viene del tenis. Describe lo que ocurre cuando la pelota cae fuera de los límites. En particular nos interesa el caché del disco duro, que se ubica entre este y la RAM. En este caché se guarda una copia de todos los sectores que están en uso por los procesos que viven en la RAM. Esto permite que si algún proceso requiere usar el disco duro, no tenemos que ir hasta el disco duro para obtener el archivo que está siendo solicitado. Podemos ver si esa parte del disco existe ya en la RAM y entonces leemos solamente la copia que está en la RAM y con eso cargamos la información en el programa. Cuando hablamos de otros dispositivos de entrada y salida, generalmente hablamos de buffer, debido principalmente a que la información que manejan los demás dispositivos es mucho menor. Podemos ver, por ejemplo, una tarjeta de sonido que es uno de los dispositivos que tiene uno de los buffers más grandes, ya que la información de sonidos tiende a ser relativamente compleja y ocupar bastante espacio. Pero los buffers suelen en general ser más pequeños que los archivos y por lo tanto requieren menos espacio físico sobre la circuitería de la computadora para almacenarse. En general existe un buffer o un caché entre la RAM y cada dispositivo de entrada y salida. Claro, también existe un caché entre la RAM y el CPU, que fue el que dieron en arquitectura o organización del computador. Pero cada vez que, por ejemplo, se presiona la tecla del teclado, esa tecla se almacena en este buffer a la espera de que el CPU en efecto ordene su lectura. Igualmente con los archivos que son traídos del disco al caché del disco. Generalmente, cuando hablamos de disco, hablamos de que la cantidad de información transferida es en bloques y cuando hablamos de teclado, hablamos que la cantidad de información es caracteres. Cuando la información está en bloques, normalmente transferimos el bloque completo, pero solo transferimos un bloque a la vez. En cambio, para dispositivos que trabajan a nivel de carácter o byte, podemos transmitir varios a la vez, tantos como quepan en el buffer. En Unix, cada dispositivo de entrada y salida es abstraído a un archivo. Eso significa que el buffer funciona como un archivo más del sistema de archivos.
y podemos usar todas las funciones de acceso a archivos y de lectura de archivos para leer y escribir la información que está en estos buffers. En Windows, en cambio, las solicitudes son hechas al manejador de entrada y salida, el cual se encarga de manejar todos los cachés y los buffers relacionados con todos los dispositivos de entrada y salida. Esto significa que el manejador de entrada y salida tiene los drivers del sistema de archivos, los drivers de red y los drivers de los demás dispositivos de hardware que están conectados a la computadora. Y este manejador cuenta con dos modos de operación, síncrono y asíncrono. Y el API de Windows recomienda, con mucho énfasis, preferir el modo asíncrono siempre que sea posible. Si no hubiera buffer, el sistema operativo podría leer directamente del dispositivo de entrada y salida y pasarle la información al proceso usuario. Esto crea varios problemas. ¿Qué pasa si el sistema operativo en algún momento es más lento que el dispositivo de entrada o es más rápido que el dispositivo de salida? Esto causaría pérdida de información. Por lo tanto, la solución más sencilla es colocar un pequeño buffer entre el dispositivo de entrada y salida y el proceso usuario. Y cuando el proceso usuario hace una solicitud al dispositivo de entrada y salida, el sistema operativo le da en realidad lo que está en el buffer. El tamaño de un buffer para un dispositivo orientado a caracteres es variable, pero para un dispositivo orientado a bloques generalmente es solamente de un bloque, ya que un bloque es lo que el proceso usuario va a requerir en cualquier momento dado. Para prepararse a la siguiente lectura, generalmente precargamos el siguiente bloque llamado un read ahead o entrada anticipada. Leemos el siguiente bloque sin saber si es efectivamente hacer el que el proceso usuario va a necesitar, ya que es una suposición razonable para la forma en la que la mayoría de los accesos de datos ocurren en los programas. En cambio, cuando es orientado a caracteres o string, normalmente el tamaño más grande de lo que puede almacenarse en el buffer es el tamaño de una línea, ya que eso es lo que generalmente los programas van a pedir. ¿Cómo se determina el tamaño de una línea? Generalmente se determina con el tamaño de lo que cabe en el terminal, ya que este buffer generalmente se usa tanto para enviar la entrada que está en el terminal como la salida que va a ser impresa en el terminal. Sin embargo, esto causa el problema de que yo podría estar necesitando tanto procesar una entrada como procesar una salida. Nuevamente, la solución más sencilla es tener dos buffers, uno para la entrada y uno para la salida. Así, el dispositivo, por ejemplo el teclado, puede estar escribiendo en este buffer mientras que el usuario está haciendo su print en el otro buffer. Lo que significa que cuando el dispositivo de entrada y salida termina de escribir aquí, si este otro buffer ya está libre, es decir, ya el usuario terminó de usarlo, puede cambiarse a leer el segundo buffer y el usuario que ya terminó de escribir aquí puede cambiarse a leer el primer buffer. Y ahora el primero pasa a ser el segundo y el segundo pasa a ser el primero. Obviamente, la extensión lógica de esto es que haya un número mayor de buffers entre los cuales yo itero. Esto se llama un buffer circular. La principal ventaja del buffer es que permite que cuando hay un pico de actividad en el dispositivo de entrada y salida, por ejemplo, si yo tomo el teclado y en algún momento escribo muy rápido, eso puede ser almacenado a pesar de ser un nivel de actividad extremadamente inusual. Sin embargo, probablemente han oído sonidos de error cuando efectivamente escriben demasiado en el teclado y la computadora no ha tenido tiempo de responder, es decir, no ha tenido tiempo de leer y vaciar el buffer. Pero en la mayoría de los casos, las estrategias de buffering son suficientes para mantener la eficiencia del sistema operativo. Cuando hablamos de dispositivos orientados a bloques, suele ser útil agrupar a los bloques en páginas y mover páginas completas en vez de bloques individuales. En particular, puede ser útil que lo que yo cargue del disco pueda ser usado por varios procesos que todos estén leyendo la misma página. Esto se llama
un caché de buffer unificado. Y ya que ahora tenemos varios procesos leyendo del mismo buffer, surge la pregunta, ¿cómo vamos a decidir qué información mantenemos en el buffer y qué información podemos efectivamente borrar? Es decir, ¿en qué momento podemos decir el buffer está vacío, disco, ahora puedes volver a escribir la siguiente solicitud? La forma más sencilla de hacerlo es con el algoritmo Least Recently Used, el menos recientemente usado. En este algoritmo yo etiqueto cada uno de los bloques que están en el disco dependiendo de cuándo fue la última vez que fueron usados. Al momento de decir hay que vaciar un buffer, vacío justamente el que ha sido usado hace más tiempo. En efecto, funciona como una pila de apuntadores a el caché, solo que yo puedo desempilar arbitrariamente cuando cualquier programa me pida el bloque que está cargado en el caché. Claro que pueden haber páginas o bloques que, aunque no se hayan usado recientemente, van a seguir siendo usadas. Para este caso, existe el algoritmo Least Frequently Used o menos frecuentemente usado. En este algoritmo, el bloque que ha experimentado la menor cantidad de referencias o accesos es el que será reemplazado, ya que es muy probable que en el futuro cada acceso posterior tiene una probabilidad menor de requerir ese bloque. Esto simplemente se mantiene poniendo un contador en el bloque, generalmente un byte adicional a el espacio asignado al buffer. Claro que podemos visualizar esto como una cola y a veces explícitamente se hace una cola para ver la frecuencia y tenemos aquí los apuntadores a los diferentes bloques que están en el caché y a medida que va haciéndose cada acceso se coloca en la cabeza de la cola empujando todos los demás hacia la cola. Nuevamente podemos desencolar arbitrariamente de cualquier punto en la cola, colocar eso al principio y entonces vamos empujando hacia atrás los bloques menos usados, garantizando así que efectivamente cuando toca decir cuál es el buffer que podemos vaciar, vamos a vaciar el menos recientemente usado. La verdadera bondad de los cachés CD es en si efectivamente logran reducir el acceso a el disco o el dispositivo de I/O. Es decir, cuántas veces que yo pido un acceso al dispositivo de I/O, efectivamente tengo que ir. Cuántas veces voy y el bloque de información no está en el caché, o cuántas veces yo leo el caché y obtengo un fallo. Y esto generalmente depende de cuál sea el tamaño del caché. Entre más grande sea el caché, menor es la cantidad de fallos que se producen al tratar de usarlo. Sin embargo, observen que aumentar linealmente la cantidad de caché no me reduce linealmente la cantidad de fallos, sino que tenemos un rendimiento decreciente con cada megabyte adicional que es agregado al caché. Estas dos gráficas, de hecho, lo que están comparando es el algoritmo Least Recently Used, menos recientemente usado, y el algoritmo Least Frequently Used, menos frecuentemente usado, y podemos ver que, en efecto, el menos frecuentemente usado tiene más fallos, más accesos al disco o dispositivo de entrada y salida que el menos recientemente usado, mostrando que la suposición de que normalmente yo voy a volver a leer una página que acabo de leer suele ser verdadera.